Buen día amigos, el día de hoy quería pasarles algo diferente y bueno, voy a presentarles a mi amigo Steven Valencia. Él es un contador público especialista en activos digitales y bueno, conoce bastante la materia del P2P y la materia de Binance. Vamos a empezar a conocerlo. Steven, cuéntanos, mi hermano, ¿qué nos puedes comentar de tu experiencia en Binance, en esta plataforma y en todo lo que es el tema de activos digitales? Coméntanos, hermano. Muy buenas tardes, Ángel. Primero que nada, muchas gracias, saludos y bendiciones para todos los que nos ven. A ti por la invitación, por el espacio. Y bueno, sí, mi nombre es Steven Valencia, contador público de profesión, ya hace 9 años. Y en tema de materia de cripto, no solamente en Binance, vengo desde diferentes plataformas o desde la génesis, por así decirlo, que es local Bitcoin, el mercado P2P, siempre transando con este tipo de cripto. Qué bueno, qué bueno. Nos alegra saber que vienes desde allá atrás, porque los que somos antiguos en esta materia empezamos con local Bitcoin. Creo que ese fue el abreboca para todos y lo que nos empezó a motivar a entrar en este tema de P2P y conocer lo que es cómo mover lo que es todos los activos digitales a nivel internacional y de manera muy objetiva. Un tema muy importante a abordar acá, y creo que es la razón por la cual estamos acá con Steven el día de hoy, es que muchos tienen problemas en el tema contable. Hay mucha ignorancia en el mundo cripto y en general en muchos países que no existen regulaciones muy claras. Y pues bueno, ¿quién más que Steven, que es un contador especialista en el tema, para comentarnos con la experiencia que tiene, con los casos que ha llevado? Y bueno, vamos a escuchar acá un poco de los testimonios y de lo que necesitamos nosotros como comerciantes verificados y aún a los no verificados, mucha gente que hace remesas y aún así las personas que hacen algo particular. Vamos a comenzar. Quería comentarte alguna pregunta que siempre sale a la luz, Steven. Y bueno, la primera pregunta que muchos me han hecho dice, ¿existe en Colombia alguna regulación o ley en materia de criptoactivos? Bueno, sí, efectivamente creo que el tema, más allá de, de ignorancia, es falta de información o falta de celeridad en los procesos, en lo que tenemos. A ver, contestando a tu pregunta, para empezar, lo primero que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Los criptoactivos, por su propia naturaleza, no pueden ser regulados. Hay que entender de que los criptoactivos, primeramente, por su propia naturaleza, por lo que fueron creados, son activos que son descentralizados, privados y anónimos. Y eso hace falta, y eso hace parte de la poca regulación que hay o de la nula. A ver, sin embargo, en Colombia, hablando específicamente en Colombia, sí existe unas ciertas resoluciones, conceptos, ciertas doctrinas en las cuales podemos hacer una mejor autogestión y una gestión en materia contable, fiscal y tributaria, lo cual sí existe, eso sí existe en Colombia. Entonces, hoy queremos darte esa información. A ver, también tenemos que tomar en cuenta algo. Muchos dirán, bueno, pero Steven, ¿qué pasa? Pero en Colombia hay un proyecto de ley en el Congreso, en Colombia hay un proyecto de ley que está en transcurso, sí, y ahí queremos ser claros. Los entes gubernamentales, no solamente pasa en Colombia, sino en cualquier parte del mundo, no están buscando regular los criptoactivos como activos como tal. Ellos están buscando es regular los actores que participan en este mercado, o sea, usuarios o entidades. ¿Ok? Entonces, porque por su propia naturaleza los criptoactivos no pueden ser regulados como tal. De hecho, me retomo las palabras de una persona que es muy conocida en el medio, no es de aquí, es un CEO de una empresa, creo que es de Australia, de aquella parte del mundo, donde dice que de hecho los criptoactivos ya como tal están regulados, lo que necesitan es una vigilancia de parte de las autoridades. Más que una regulación es una vigilancia. Entonces, partiendo de este orden de ideas, sí, en Colombia hay ciertas doctrinas tributarias, cierta gestión contable para poder autogestionar nosotros mismos estos activos y así poder darle un mejor tratamiento. Con respecto a la ley que te comentaba que está tramitándose en el Congreso de la República aquí en Colombia, que también está pasando mucho en otros países, lo que están buscando regular esta ley es
a los intercambios o a los exchanges. De hecho, esta ley se llama o se pretende llamar prestadores de servicios de activos virtuales. Y hay una gran diferencia, ser prestador de servicio a ser un comerciante P2P. Eso tenemos que tener claro. De hecho, hay una ley parecida que fue aprobada en Argentina, en Brasil ya está regulado, en Europa por la ley MICA, pero está pretendiendo regular es a los actores, no al criptoactivo como tal. En Colombia se pretende hacer eso con el proyecto de ley 510, que es de este mismo año. Este mismo año fue radicado, hace poco, hace como un mes y medio fue radicado ya, y anteriormente también fue un radicado el 267 del 2022. Entonces vemos que si bien no hay una ley como tal en Colombia que regule a los criptoactivos, sí hay ciertas resoluciones, doctrinas, conceptos y toda esta clase para poder dar una mejor gestión. Y la ley que viene en camino viene siendo enfocada más a los prestadores de servicios. De hecho, esta ley dice específicamente a los actores que prestan el servicio como intermediaciones o intercambios, como conocemos nosotros, que son los exchange como tal. Correcto, correcto. Muy, muy, muy interesante y creo que bastante, bastante completa la información que nos comentas acá, Steven. Otra cosa que nos comentan que mucha gente piensa, ¿es ilegal hacer P2P en Colombia? ¿Qué nos puedes comentar del tema? Bueno, de hecho, es un punto a aclarar que en Colombia no es ilegal. Y creo que en ninguna parte es ilegal. De hecho, una de las doctrinas que te indico que habla sobre la materia fiscal y tributaria lo dice claramente, que cualquier persona o cualquier entidad, habla de empresa o ente gubernamental, puede transar con este tipo de activos, pero corresponde a cada quien asumir los riesgos. Y ahí es donde queremos llevar, creo que este espacio es perfecto para eso, donde queremos llevar esta información para que todos nos nutramos y entendamos y no estemos desinformados, porque nos toca individualmente asumir las responsabilidades de cómo operamos, tanto ganancias como pérdidas. Es lo que dice esta doctrina, que cualquiera puede hacerlo, no es ilegal, de hecho no es ilegal, y de hecho no se puede reconocer como comerciante, pero es de cada quien asumir las responsabilidades de su operatividad. Así es, así es. Y, y hago un paréntesis con respecto a la ley PSAB, que es la que se pretende aprobar, que es lo que se quiere regular, ver cómo proteger a los usuarios de este tipo de activos, regular a través de exchange o intercambios la protección de los usuarios. Es lo único que los entes gubernamentales pueden hacer, porque como tal los criptoactivos por su propia naturaleza no pueden ser regulados. Sí, sí, hay mucha gente que tiene el temor de la DIAN. Yo a muchos les comento y es porque muchos de ellos que son personas naturales, no tienen la costumbre de hacer declaraciones, no tienen, de pronto normalmente no mueven tanto dinero y cuando empiezan a mover tanto dinero en sus cuentas, empieza a entrar un poco de temor, empiezan a haber muchos De mitos. miedo, es muy cierto, mucho mito. Mira, pero ni siquiera el tema de declaraciones o responsabilidades tributarias más grandes, que sí las generan. Vamos a lo básico. En Colombia, como en cualquier parte del mundo o en Latinoamérica, como usuarios o personas naturales, no estamos ni siquiera acostumbrados a llevar contabilidad. Y de hecho, lo primero que yo recomiendo siempre es hacer una buena gestión contable para mitigar esos mitos, para mitigar esos riesgos y esos temores y miedos para cuando te toque justificar tu operatividad ante entes públicos o privados. Hablo de los bancos. Todo es con contabilidad. Ahí donde me enfoco. ¿Por qué? Porque de lo más básico, eso te puede salvar más adelante. ¿Qué pasa? Que en Colombia sí hay un documento técnico orientador, de hecho se llama así, por eso se llama así, documento orientador técnico. Da las pautas de cómo hacer una buena gestión contable en Colombia en materia de criptoactivo. Y de ahí se desprende ya todo lo demás. Tú, nosotros teniendo una buena gestión contable, ya sabemos que podemos hacerle frente a cualquier obligación fiscal o tributaria, que de ahí viene la doctrina tributaria y la doctrina fiscal, en el caso de Colombia emitida por la DIAN. Correcto, correcto. Fíjate otra cosa que mucha gente que entra nuevo al mercado me comenta, ¿no? ¿Qué obligaciones tiene ante la DIAN una persona que hace P2P? O bueno, tú nos puedes instruir acá, ¿qué debe saber una persona que quiere entrar al comercio?
Así algo como quien dice básico para... Algo básico, bueno, ya dije la primera que es a llevar contabilidad desde un principio. A muchos les cuesta, pero hay que empezar a llevar contabilidad, una buena gestión contable en tu operatividad. Porque vuelvo y te repito, este documento del dictador técnico nos cataloga como comerciante y como comerciante, el Código de Comercio en Colombia, así como el Estatuto Tributario, nos, nos hace responsable de ciertas obligaciones. Lo primero es llevar contabilidad, lo que a muchos no les gusta. Lo segundo es cumplir las obligaciones tributarias ante la DIAN. Por ejemplo, la más básica, sabemos, declarar renta, hay otras más complejas, y así de acuerdo a los topes y el volumen que mueves o muevas al año o al mes. Pero ¿quién te da todos estos números para el final del año fiscal? Te lo da la contabilidad desde un principio. Y así tú tienes un excelente control de tus finanzas. Así es. Otra cosa que me comenta por acá, Misa, ¿es conveniente hacer comercios en efectivo? Bueno, en efectivo hablaremos en un video más específico más adelante, pero así a manera general no es tan conveniente manejar en efectivo en Colombia, ni por el tema legal, ni por el tema fiscal o tributario. Tiene sus desventajas bastante altas y sus complejidades. Sí, fíjate el tema en efectivo, por ejemplo, yo que he hecho ese comercio en Perú, sé que en Perú es ilegal hacer cualquier tipo de comercio, no solamente P2P, sino cualquier tipo de comercio, si no me equivoco, por encima si no me equivoco, creo que son 2.000 soles, que son como 2 millones de pesos colombianos más o menos. Cualquier Bueno, comercio en efectivo. efectivamente, en el tema del efectivo pasa algo muy parecido. En Colombia se quiere reducir el uso del efectivo, bancarizando todas las transacciones y operaciones. Eso está establecido dentro del Programa Nacional de Desarrollo y de Tributación y dentro del Estatuto Tributario. ¿Qué pasa? A manera general, pasa lo mismo, no solamente porque sean criptoactivos, sino cualquier tipo de operación en efectivo no puede superar cierto límite aquí en Colombia. Y aún si los pagos que tú haces en efectivo superan cierto límite, cierto monto, no se te reconocen como deducciones fiscales. A manera general, pongo un ejemplo, si tú compras 1 millón de pesos en efectivo y resulta de que vendiste un millón, 1.100.000 y deduces 1 millón que compraste en efectivo, ok, la misma DIAN te establece, no puedes deducirte todo eso porque lo pagaste en efectivo. De hecho, no es deducible hasta cierto porcentaje el pago en efectivo. Entonces, en materia fiscal no te es conveniente porque te va a hacer tributar mucho más. Ahora, en materia legal lleva otras implicaciones. El efectivo es irrastreable. Eso. Sí, El esa es una de las cosas. efectivo no sabe de dónde provienes. Eh, y pasa mucho, porque sé que pasa mucho en Perú, en Ecuador, pasa mucho en Argentina, no sé si tanto del tema del efectivo, de que cuando se hace negocio en efectivo, no se puede tampoco transar la operabilidad de, de, del negocio P2P. ¿Por qué? Porque generalmente se hace con billeteras externas o frías. ¿Ves? Que están bajo dominio propio. Por eso ahí es donde se utiliza que los criptoactivos son descentralizados, privados y anónimos en ese tema. Y en efecto es imposible rastrearlo. Sí, son una de las cosas que el efectivo, son unas bondades, por así decirlo, ¿no? Porque inclusive, bueno, pues vemos normalmente en donde mejoran mucho un precio por simplemente pagarlo en cash. Sí, hay una gran diferencia. El cash no sirve mucho para eso. Para entrar en en otro detalle bastante importante, Steven, ¿qué código de actividad económica? Una pregunta que mucha gente me hace. ¿Qué código de actividad económica se necesita para comerciar cripto en Colombia? Bueno, hay que hacer un análisis bastante complejo. De hecho, la misma doctrina tributaria emitida por la DIAN dice de que cada contribuyente o cada entidad o cada persona debe analizar su caso personalmente a ver qué código de actividad más le conviene de acuerdo a su operatividad. Porque en Colombia no hay un código de actividad específico que se coloque en el RUT, en este caso, que diga comerciante creativo o que diga comercio de creativo. No lo hay, no existe. De hecho, no existe en todos los códigos. Esperemos que muy pronto exista y se dé unos lineamientos, pero no existe. Entonces, en ese caso hay que hacer un análisis de cada persona, cada contribuyente, se refiere a la DIAN, o cada entidad, para ver qué mejor
de acuerdo a su operatividad, coloca allí en el código de comercio. Yo a manera personal y con mis clientes manejo unos códigos, entonces el que de pronto desea más información o algo más específico, bueno, a través de ti que nos escribas y estaremos contestando esas preguntas más adelante. Una de las cosas o sea, yo escuchándote, viendo todo esto y la experiencia, es que como contadores, ustedes necesitan estudiar quizás el volumen que maneja la persona, qué tan constante es en el mercado para definir a qué código llevarlo, ¿correcto? ¿Es así? Sí, ¿a qué código y a qué obligaciones? Ok, Porque la DIAN establece ciertos montos para ciertas obligaciones. ok. El primer monto o el primer límite de ese monto es la declaración de renta, que son 1.300 UEBT. De pronto en Venezuela se llama UT, que es unidad tributaria. En Perú se le llama de otro nombre, pero todo se lleva a una UVT, unidad de valor tributario. ¿Ok? Pero serían 1.300, todos los años cambia. Pero sería en este momento un aproximado que como de 60 y pico millones de pesos. Ese es el primer monto. En volumen bruto, entonces vemos que fácilmente esto se puede romper en temas de prospect en un día, En en un una día. operación, en un momento, y de ahí para adelante empiezan a romperse todos los topes. Por eso lo primero es llevar una contabilidad para saber en qué nivel de volumen está cada uno de los comerciantes o de los contribuyentes o de las entidades que operan este tipo de activos. Entonces vemos que importante es, como digo yo, que lo más sencillo es lo que más adelante te puede salvar, que es el tema de la contabilidad. En este orden de ideas, lo ideal es llevar cada comerciante un caso particular y que a nivel Efectivamente, contable la persona efectivamente. Yo por lo estudie. menos a nivel contable, yo estudio el caso y yo trabajo de manera personalizada con cada Eso. cliente. Los atiendo yo personalmente. ¿Por qué? Te voy a explicar. Porque todos podemos manejar criptoactivos. Tú sabes que es un Bitcoin, tú sabes que es un USDT, yo lo sé, sí. Pero todo comerciante opera y tiene estrategias diferentes. Sí, muy, muy cierto, muy cierto, muy cierto. Bueno, está en el tema de Entonces, a cada remesas. uno, exactamente, tú puedes comprar un cripto, un activo, comprarlo en Perú y venderlo en Venezuela. Y es una remesa. ¿Ves? Es una estrategia otro lo puede hacer comprar y vender en el mismo mercado propio, otro lo hace a través de comprar y venderlo por fuera, lejos, vemos, o otro lo hace para conversión, otro, qué sé yo, entonces vemos que cada estrategia es diferente. Y en Colombia específicamente, de acuerdo a la operatividad y estrategia de cada cliente y de acuerdo a los topes que vaya rompiendo, tiene una tributación diferente. Porque, por ejemplo, Haciendo un paréntesis aquí, Steven, bueno, cualquier persona que solicite o necesite información, una asesoría con Steven, nos puede escribir al correo por acá, le voy a dejar el correo y sí, bueno, por ahí al vamos correo, claro, a comentar. exactamente, o un comentario en tu comunidad, cualquier con gusto lo atenderemos. Entonces, ¿qué pasa? Yo los atiendo de manera personalizada. Te pongo otro ejemplo sencillo. Bueno, ¿por qué se maneja así? Porque es que los volúmenes sí tienen que ver mucho y la personalización de cómo llevar la contabilidad. Yo por lo menos lo llevo enfocado en normas internacionales de información financiera. La contabilidad que se está implementando a nivel global es enfocada en NIF o normas internacionales. Es la misma para todos. Lo que cambia son los tributos y los porcentajes o las leyes tributarias o fiscales en cada país. Entonces, de ahí es importante la buena gestión contable. Así es. Steven, otra cosa que es un mito, bueno, mucha gente lucha con esto tratando de saber o de comprender si el 4 por mil es deducible. ¿Qué nos puedes comentar tú de ese del tema del 4 por mil en Colombia? Bueno, el 4 por mil es lo que, ¿verdad? Lo que mal se llama por ahí 4 por mil en las calles, pero realmente el nombre del impuesto, bueno, para aclarar primero, es un impuesto. Y es un impuesto nacional establecido por el gobierno. Contestando a tu pregunta, primeramente que nada, nadie en este mundo de cripto que maneje volúmenes superiores a operación, o sea, superiores a 10 millones de pesos mensuales, nadie está exento del 4 por mil, nadie. O sea, todo el mundo tiene que pagar 4 por mil. ¿Qué significa eso? Gravamen a los movimientos financieros, de que por cada 1.000 pesos que tú hagas o salga de tu cuenta bancaria, tienes que pagar 4 pesos de impuesto. Por eso se llama 4 por mil, pero realmente el nombre técnico es gravamen a los movimientos financieros. ¿Qué pasa? Al momento de tu declaración,
de todo lo que pagaste acumulado en un año, solamente el 50% es deducible. O sea que si llegaste a pagar en un año 10 millones de pesos en 4 por mil, vas a poder deducir apenas el 50%, que serían 5 millones de pesos, porque es un impuesto pagado por anticipado. Fíjate que eso es muy importante porque mucha gente lo ignora, que, o sea, incluso los comerciantes, conozco a más de uno que no conoce esa información, que puede deducir hasta un 50%, que para Sí. ellos, aunque mucha gente dirá, oye, son 4.000 pesos por cada millón, cuando lo Ajá. ven a ver en grandes volúmenes que has movido, es una buena cantidad, es una muy No, buena cantidad, es mucha gran cantidad, o sea, es mucha. De hecho, es un demasiado. impuesto de los que más recauda en Colombia para el gobierno. Bueno, ¿qué te puedo decir? Siempre nos toca trabajar un poquito para ellos. Y hay que Otra, tomarlo en cuenta al momento de calcular tu precio-utilidad al momento de operar, porque hay muchos que no lo saben, no lo toman en cuenta. Sí, sí. Otra cosa que vemos por acá, Steve. ¿Cuál es la mejor manera para operar? ¿De forma natural o jurídica? Esa es una lucha que tiene mucha gente. ¿Qué nos puedes comentar Sí, de ese a caso? ver, a manera general, esta es una de las preguntas que de pronto más adelante la contestaremos en otro video, pero a manera general puedo decir de que para mí, a título personal, como persona natural, se puede operar mejor, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? En este caso, eso dependerá mucho de tus objetivos a largo plazo, a mediano plazo, de tu capital de trabajo, de ciertos factores. Hay que ver el costo-beneficio y hay que ver todo esto que me conviene más con referente. En Colombia es difícil hacer empresa. La empresa, por ejemplo, en una tarifa general tributa el 33-35% neto de la utilidad. O sea, es alto. Como persona Bastante alto, natural hay ciertos beneficios. ¿Eh? bastante alto. Entonces, para mí, a título personal, eso tiene que ver mucho con tu capital, con tu estrategia, mucho con tu inversión, con muchas cosas, con muchos factores. Entonces, pues digo, hay que ver el costo-beneficio y hay que ver las ventajas y las desventajas. Pero para mí, una persona que va iniciando, una persona que viene operando bien, que lleva bien su contabilidad, que lleva bien todo, a persona natural le convendría más. Es mi opinión personal. Creo que todo apunta justamente a lo que hablamos hace un rato, en que cada caso es diferente. O sea, este es un materia Efectivamente, sí. distinto. O También, sea, sí, también, efectivamente. Esto no es un Efectivamente. mercado plano, sino que cada persona, por su estrategia, debe Y es, acudir de pronto de manera particular. No es y es muy algo cambiante, general. y es muy cambiante el mercado, muy rápido, muy cambiante. Así es, así Siempre es es. muy cambiante. Otra cosa que me comentan por ahí, Steven, debemos declarar exógena. Bueno, eso va dentro de las obligaciones tributarias que me preguntaste hace rato. Y sé que sé que más adelante espero que me inviten nuevamente y esos puntos uno por uno los vamos a ir desarrollando para nuestros amigos que nos ven. Pero ¿qué pasa? Eso va dentro de las obligaciones y eso va de acuerdo al tope de volumen bruto que tengas al año en un año fiscal. No volumen bruto, de ingresos brutos, ni siquiera de volumen, de ingresos brutos. Ese tope viene siendo el tercer o cuarto tope de entre los que te mencioné, que es de 11.800 VT, está para este año. Entonces ya cada quien sacará sus cuentas. A partir de ese tope, cuando rompe ese tope de ingresos brutos, pues sí, toca, ya nos convertimos en declarantes o reportantes de información de terceros. Como 500 millones de pesos, más o menos, algo así. Y como 550, 600 millones está para este año. Sí, más o menos algo así tengo entendido por ahí, pero es importante que la gente siempre lo tenga presente, lo tenga De presente. ingresos brutos. De O sea, bruto, correcto, ingresos brutos. correcto. Sí. Otra cosa, la DIAN conoce los movimientos que nosotros hacemos en Binance, así como conoce los que hay en Bancolombia y Nequi, actualmente sabe si puede ver los de Binance. Bueno, a ver, buena pregunta esa realmente. Sí me la han preguntado, pero ¿qué conoce la DIAN? La DIAN conoce que existen los criptoactivos. Es un mercado ya de hace varios años. De hecho, emitió una serie de doctrinas y lineamientos fiscales y tributarios para hacerle frente a las interrogantes que tenían los usuarios y los contribuyentes. Entonces, sí conoce que existe, los criptoactivos sí conoce que existen actores como intermediarios o intercambios o exchange como Binance. No solamente Binance, muchos otros. Eh, También hay una resolución en la cual
la Unidad de Análisis e Información Financiera en Colombia, la UAFI, la UAI, entonces dice que se deben reportar con quiénes transas, con quiénes negocias, quiénes tienen en posesión todo eso, como una pequeña información exógena de tus clientes, ¿ok? Yo hasta el año pasado, la DIAN conoce todo esto, pero efectivamente Vaina no había pasado como por ese su primer reporte de exógena. No sé si lo irá a hacer este año, no sé si lo está haciendo, no sé si va a aparecer, pero de que conoce los movimientos, sí, porque se hace una correlación. Estoy seguro que a mediano plazo o a largo plazo, por supuesto que Binance, que ya tiene un negocio o una matrícula mercantil en Colombia, sí va a reportar exógena. Entonces, sí, yo creo que implícitamente sí conoce que la gente está moviendo cripto hasta que se formalice de pronto que te aparezca una exógena reportada. Fíjate, las personas que de pronto, Neki les escribe un correo que, mira, necesito que nos declares algo porque estás moviendo mucho, si no entendemos tus movimientos, vamos a cerrar tu cuenta. ¿Qué les recomiendas a estas personas? A ver, por supuesto, conozco el correo, este, con mucha humildad ante todos y ante Dios digo que fui uno de los primeros pioneros en responder uno de esos correos hace como 4 años de eso, que fue donde inició todo esto, donde junté mi profesión con mi labor, también, ya también comerciaba, compraba, compro, vendo. Entonces, una vez le llegó un correo de esos a un compañero y me dice, no sé qué hacer, me están pidiendo esto. Y yo le dije, bueno, yo veo el correo, es, una, es un requerimiento o una justificación que envía el banco. No solamente Nequi, lo envía Nequi, lo envía Bancolombia, lo envía Da Vivienda, de hecho lo envían todos los bancos. Y vi que era por información contable. Entonces, cuando te llega un correo de estos y estás llevando contabilidad, créeme que tienes mucho para justificar y posiblemente los bancos como Nequi o Bancolombia en estos momentos están un poco más flexibles que hace 3 o 4 años. ¿eh? Ellos envían el correo porque, o envían ese requerimiento porque necesitan información de qué está haciendo esa persona, cómo le está haciendo, qué tiene para justificar, cómo es el origen de sus fondos. Toda esta pregunta lo hacen. Y cuando llega un correo de eso, bueno, no te asustes, escríbenos, que te conteste a través de ti, pero sí hay cómo contestar. Pero cómo todo es a través de contabilidad. Así es, así. Una vez que esta persona de pronto su Neki ha sido bloqueado, ¿se puede recuperar? ¿Qué nos puedes decir de eso? He tenido casos, sí, he tenido casos donde de pronto le enviaron el requerimiento y no supo contestar y no contestó y le cerraron Nekin. O le enviaron el requerimiento y de pronto no llegó el correo, ha pasado caso, se ha demostrado, no llegó el correo, Nekin se confundió, no llegó el correo y le cerraron la cuenta a él sin saber. Cuando ya pasa esto que hay una notificación de cierre, también puede escribirnos. Es un proceso más largo, pedir una petición, pedir que por favor te revisen otra vez documentos. Esto lo pides ante el banco. Si el banco te llega a dar la oportunidad, pues sí, efectivamente, pues preparamos la información contable y financiera para presentar todo ante el banco y he visto casos que sí han reaperturado Nequi. Por lo menos en este año tengo alrededor de 3, 4 casos exitosos que no son de este año, vienen en lucha de tiempo anterior, pero ya a este tiempo le dieron respuesta y muchos lograron recuperar su Nequi. Sí Qué es, bueno, qué bueno. no es tan fácil, tampoco es de un día para otro, pero sí se puede. Son buenas noticias para las Sí, personas efectivamente. que tienen ese detalle. Fíjate que Neki actualmente conoce los movimientos cripto porque uno de los correos que llegó a unos chicos de la comunidad le decía que si él trabajaba con criptomonedas. O sea, la pregunta fue directa y él No, con sí. temor dijo que sí y Neki le dijo que está bien, que no había ningún inconveniente. Eso fue De una hecho, locura para nosotros. cuando yo te comenté de que en un principio, yo fui uno de los primeros que recibí correo, siempre, honestamente, mis clientes dan testimonio de eso, que siempre hablé con la verdad, que se maneja criptoactivo. Porque no hay manera de justificar una cantidad de movimiento tan bárbara y tan grande diciendo que vendes otra cosa o que te dedicas a otra cosa. Eso es mentira. Aquí lo que hay que saber es justificarlo. Con el requerimiento que tú me indicas, si es cierto, envían las preguntas normales y al final hay 3 preguntas que dice, si manejas criptoactivo, negocias criptoactivo, te piden otros 3 documentos adicionales que no son difíciles, solamente estar preparado. Como te digo, a veces no es que sean difíciles, sino que estamos desinformados o no tenemos la información o la asesoría adecuada. Porque sí, también es cierto que a pesar de que esto ya estamos en el año 2025
y la DIAN y el Banco de la República y el Ministerio de Hacienda vienen emitiendo conceptos y resoluciones desde el año 2016. Hay muchos contadores que no les interesa, que no saben o simplemente no manejan esa área. Hay pocos contadores que manejan esa área, entonces les da miedo contestar. Se basan en el miedo, pero el miedo por la desinformación. Sí, bueno, yo tengo una teoría que los contadores que ya son muy grandes, que están en otro nivel, grandes ligas, ellos como que no quieren meterse en algo nuevo. Y un contador que recién está empezando a salir, como que no conoce. Entonces, es bueno tener a alguien como tú que, como tú bien lo comentaste, ya estabas en el medio, ya conocías el proceso y adicional eras contador público. Y creo que De fusionaste hecho, algo exactamente. espectacular. Sí, porque es algo empírico. De hecho, en Colombia no hay una especialización, no hay un diplomado, no hay nada que hable en materia tributaria declarativo. Hay una universidad por allí, no voy a mencionar su nombre, no tengo relación con ella, que da un seminario. Yo ingresé a ese seminario, de hecho mis colegas que trabajan conmigo dentro de mi firma también ingresamos al seminario y la información que da es nula realmente, no es lo que hay en el mercado actualmente. Por eso estos espacios son buenos, ¿sabes? Que conversemos, eh, darle información. Estos espacios son muy buenos, sé